Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que en esta conversación esté con nosotros Augusto Chacón. Ustedes lo conocen, Augusto Chacón es un intelectual público. Es una de las personas, además, lo digo no como halago, lo digo como constatación de hecho, una de las personas más cultas y más inteligentes que he tenido el privilegio de conocer a lo largo de mi vida. Es alguien que conoce muy bien la relación entre el poder y la crítica política. Augusto, es un enorme gusto, es un privilegio que nos acompañes. Gracias por aceptar venir a esta conversación. Bienvenido. Al contrario, Mauricio, el privilegio es completamente mío y después de lo que acabas de decir, yo por mí me levanto, me voy, lo grabo y lo reparto entre mi familia y mis amistades. Muchas gracias, muy generoso de tu parte. Es la Uno de pura mis, verdad. de mis mayores méritos, sin duda, es tu amistad. No, querido Augusto, pues no nos vamos a disputar ese privilegio, por lo menos no en público. Querido Augusto, tú eres un conocedor, muy conocedor de esta relación compleja que hay entre el poder y la crítica. Si te parece bien, me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Importa la crítica política, querido Augusto? Tú la has hecho desde muy distintas fronteras, sociedad civil, periodismo, incluso participación dentro de actividades propias del gobierno, pero siempre con un sentido crítico. ¿Qué es eso? Ayúdanos a entender de la crítica política. Yo creo que la crítica política es imprescindible en la vida democrática de cualquier sociedad. Tú lo dices muy bien en la introducción del programa. Hemos confundido la política como la disputa únicamente del poder, como el uso del poder por unos cuantos, y no como ese conjunto de normas que nos vuelven una sociedad donde lo que importa es la sociedad, por supuesto los individuos, pero cómo se da esa convivencia. Y así la crítica política, la crítica de las instituciones, con las costumbres, ya sean políticas o culturales, para enlazar lo que está sucediendo y unir eso al desarrollo, me parece imprescindible, porque los gobernantes lo tienen muy claro para qué están ahí, algunos para bien de su gestión, para bien de la comunidad, pero otros no tanto, así que la crítica se vuelve una manera de dialogar entre la ciudad, los ciudadanos y los políticos, porque se ha confundido, Mauricio, Sí. normalmente se piensa en su primera acepción que crítica es juicio. Sí, exacto. Y desde ahí se ponen a la defensiva cualquiera Sí, que es criticado. sí, Y yo creo que crítica es contrastar. sí. Crítica es visitar el pasado, imaginar un futuro, convertirlo en palabras, exponer con lo que están siendo las acciones humanas en determinado momento Sí. y ponerlo en común para que todos tratemos de ampliar nuestra mira en esta vida en sociedad. Crítica no es necesariamente juicio. No. Fíjate que me encanta el abordaje que haces porque por dos razones. Una, coincidiendo con tu punto de vista, crítica viene de criterio. Es la misma raíz y criterio viene de inteligencia, de capacidad de razonar, de entender, de comprender un determinado fenómeno. Entonces, lo dices muy bien, una crítica al poder, cuando hablamos de crítica política, hablamos también del poder, pero no necesariamente del gobernante. Hablamos también de la forma en que nos relacionamos unos con otros. La crítica política tiene que ver con nuestra forma de convivir, Augusto, pero de una manera inteligente, no a trapazos, no a gritos, no a sombrerazos. Exactamente, y sobre todo no a partir de los méritos o no méritos personales de quien es criticado o de quien hace la crítica. Hay que juzgar Qué los hechos, la importante. intervención de las personas en los hechos, cómo estos hechos modifican nuestra vida para bien o para mal, y eso es lo que hay que poner en común. Conviene ponerlo en común, a todos nos conviene porque los gobernantes o quienes dirigen una institución de cualquier tipo generalmente no ven todo esto.
por supuesto. No quiere decir que cualquier crítica sea buena, debe tener algunos ingredientes para que la crítica sea atendible, no por los poderosos, sino por el público en común, que Sí. sienta que eso que se pone ahí sobre la mesa, ese contrastar lo que se dice con lo que se hace, con los efectos que produce y con lo que venimos arrastrando del pasado y lo que añoramos, lo que anhelamos para el futuro, es a final de cuentas lo que se vuelve la crítica. Pero sí, no solo los gobernantes lo confunden con juicio, muchos quienes ejercen la crítica así lo juzgan. Miran a la persona, miran lo que la persona significa, sus antecedentes, y desestiman un tanto los hechos. Así sí se vuelve, en ciertos casos, un juicio, pero creo que la crítica que mira los hechos y que mira cómo nos vamos desenvolviendo en sociedad es muy importante. Es muy importante lo que estás diciendo. La crítica está basada, insisto, en la posibilidad de probar lo que se dice, en la posibilidad de crear argumentos que sean razonables y no solo epítetos. Y del otro lado, efectivamente, hay una tradición histórica, Augusto, no solo mexicana, en el mundo entero y en la historia de la humanidad, que en efecto pretende eludir la crítica descalificando a quien la emite, que son dos cosas distintas. Una cosa es el emisor de la crítica y otra cosa es lo que este emisor de la crítica plantea. Y en efecto, para eludir lo segundo, entonces se devasta al primero, a quien la formula. Creo que tienes un punto sumamente relevante. Hemos acabado por construir una especie de circo romano, Augusto. Sí, y fíjate que tiene que ver mucho con cierta tradición cultural. Quien llega a gobernar o quien llega a detentar cierto espacio de poder, ni siquiera como presidente o como gobernador, cualquier espacio de poder, supone al menos sus actitudes, sus palabras y su rechazo a la crítica, supone que tiene un tinte de infalibilidad. Que lo Correcto. que hace no es susceptible de ser mirado sino a través de los méritos que él mismo le concede. Y Y nadie es así perfecto. desestiman cualquier cosa que se diga. ¿Por qué no hablamos de eso en particular después de un corte, querido Augusto? Permíteme hacer un corte aquí y volvemos para hablar justo de lo que acabas de mencionar, la posición de la crítica y de la autocrítica de quien es dueño, por así decir, de los medios de gobierno. Permíteme hacer un corte, no se vayan, estamos hablando con Augusto Chacón. Volvemos en un momentito. Volvemos con Augusto Chacón, quien nos estaba diciendo al final del primer segmento de esta conversación, pues sí, que hay una cierta renuencia de los poderosos a escuchar la crítica política. Fíjate, Augusto, que la crítica está directamente asociada con la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas también pasa, como también lo estabas mencionando hace un momento, por la capacidad del poderoso pues para corregirse, ¿no? Para poder enmendar, para escuchar a los demás, para poner atención en el entorno en el que gobierna y no solamente obstinarse en ser el dueño de la verdad. Ahí hay un problema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con vocación democrática, la verdad. Por supuesto, tiene que ver con esa mirada de quien tiene el poder, insisto, de cualquier nivel de poder frente a los demás, frente a los efectos de ese poder que los demás sufren o gozan, según sea el caso. Pero es interesante que traigas a colación la rendición de cuentas. Sí. Para los políticos se ha trivializado el concepto. Ahora ellos llaman a sus informes donde nos cuentan lo que ellos ven, lo que ellos miden, Sí. lo que ellos perciben, le llaman rendición de cuentas. Y justamente la crítica Las hace lo contrario. mañaneras, las conferencias de prensa, o sea, es unidireccional, ¿no? Exactamente. Y justamente la crítica lo que mide es esas cuentas que generalmente no salen. Es decir,
En la transparencia vemos los actos de gobierno crudos, o al menos ciertos actos de gobierno. En la rendición de cuentas tenemos que ver los efectos de esos actos de gobierno. Sí, de Y acuerdo. ellos no son los más indicados para darnos cuáles son los efectos. Ellos nos cuentan una Sí. parte de la narración y la crítica adiciona a esa narración lo que está visto desde la otra ladera de la polis, de Es la muy, política. muy importante lo que estás diciendo, Augusto. Fíjate, de un lado tenemos la idea de que informar equivale a responder preguntas. Entonces la rendición de cuentas acaba subsumida y yo te contesto lo que se me pega la gana, tú, Claro. y eso cuando no se enojan, porque hay gobernantes que si les haces preguntas incómodas, pues se ponen de muy mal humor, ya sabemos, ¿no? Sí. Por un lado. Y por el otro lado, está asociada a pues a esta idea mezquina, la verdad, de que no debe haber deliberación pública. Hay un clásico de la ciencia política, Robert Dahl, que decía, la democracia no solamente es votos, pues los votos no funcionan si la gente no está informada. Y la única posibilidad de que el voto esté informado, pues es tener rendición de cuentas, tener crítica política, criterio, a partir de lo que realmente se sabe. Supuesto, por supuesto. Pero esa piel tan fina que tienen ahora buena parte de los gobernantes, porque no es algo nuevo, es digna de estudiarse, porque yo sostengo que llegan a la silla, la que sea en la que se vayan a sentar para servir a la gente, con una dosis de culpa. Y entonces las reacciones que vemos ante la crítica, y creo que hay que hacer la acotación de que la crítica no estamos hablando de quien hace señalamientos personales a los gobernantes, sino de quien expone hechos, quien expone datos y los contrasta con las expectativas, insisto, con el pasado, con lo que vemos en la vida cotidiana. Y desestiman esa crítica con una dosis de yo no fui. Si dices en términos de seguridad es que están las cosas muy mal, la reacción y las cifras que toman los gobernantes es para decir es que yo no fui. Ya. Momento, no estamos diciendo que tú fuiste, es un proceso larguísimo el que nos ha puesto aquí, pero danos tus cuentas de qué has hecho y por qué estamos todavía como estábamos cuando tú nos dijiste que íbamos a estar distintos. Y eso no lo toleran, entonces lo No. que hacen es defenderse y creo que ya más que un análisis político tendríamos que caer en un análisis psicológico del gobernante que es incapaz de atender otras realidades, que es incapaz de tolerar una pregunta por incómoda que sea. Es su trabajo, todos sabían a qué se iban a exponer y sin embargo rechazan cualquier mirada que no coincida con la suya. Es que evaluar es comparar, Augusto, siempre. La Claro, crítica política está asociada a una necesaria comparación, lo dices bien, entre lo que se ofreció y lo que se cumple. Un mandato, se habla de mandatarios. El mandatario es el que cumple mandatos y el mandato está asociado a eso, algo que debiste cumplir y debiste cumplirlo con los recursos que el país te entregó, el Estado te entregó, el municipio te entregó, y en todo caso se compara si lo cumpliste o no lo cumpliste. La crítica política pasa tanto por la evaluación, la comparación entre lo que se obtuvo y lo que se pidió o se ofreció, y la forma en que se obtuvo. Y ahí efectivamente cuando no salen las cuentas, pues dicen que son otros, ¿no? El pasado, otros culpables. No se trata de eso, se trata de resolver problemas conjuntos, Augusto. sí, y justamente la democracia se trata de eso. Por supuesto, estamos en sociedades multitudinarias y muy complejas, pero hay mecanismos para poner en común y el gobernante en una democracia es un par entre los demás. Y aquí y en muchos otros países los hemos encumbrado al grado, insisto, en que se sienten infalibles, es decir, inapelables. Todo lo que hacen está bien y todo lo que hacen que a todas luces no está bien no es su culpa. Es Ahora, culpa de las circunstancias, es culpa del pasado, es culpa de alguien más. y nosotros caemos también en esa trampa, ¿no, Augusto? Admitámoslo. Yo con frecuencia me tengo que detener cuando escribo, te lo confieso, sobre todo cuando escribo opinión, no investigación, porque me doy cuenta que de repente empiezo a caer en la misma lógica de culpar a la persona más que a las circunstancias. También en San Juan hacia aire, deja de ponerlo así. Claro, claro. Sí, por supuesto, nosotros tenemos una dosis de responsabilidad, es decir,
coloquialmente nos enganchamos. Nos enganchamos en el juego de eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, y no salimos de ahí mientras la degradación de la vida comunitaria está ahí presente. Tenemos gente más pobre, las mujeres viven cada vez más vulnerables. Todos esos hechos que están ahí, que insisto, no necesariamente son directa culpa de quien gobierna, se quedan a un lado porque creemos que la política, que la crítica política y que el debate democrático es en un duelo de ver quién tiene la razón, y a final de cuentas la única razón válida es esa que nos están dando los hechos. ¿Quién tiene la capacidad para no subirse al coliseo a tirar de ganchos con el gobernante, sino para mostrar los hechos y para mostrarlos narrados de una forma tal que le digan cosas a él, pero sobre todo a la gente, que le pongan un panorama que huya de los señalamientos personales, y no es un cebollazo gratuito, pero tú lo haces estupendamente, Mauricio. Tus textos invitan a la reflexión, no a la reflexión sobre las personas, tus textos invitan a la reflexión sobre el tipo de vida que estamos llevando, pero sobre todo el tipo de vida política, quién participa, quién no participa, y por qué los gobernantes se ajenan de esa intención de que todos nos hagamos parte de lo que está sucediendo. ¿Por qué no hablamos de eso con más profundidad? Justamente la otra parte de la crítica política que pasa por la sociedad en su sentido más amplio, Augusto, después de un corte. Permíteme aquí hacer un segundo corte y volver sobre ese punto que acabas de plantear, la amplitud de la crítica, no solo como un trabajo profesional, los comentócratas o los investigadores, así les dicen, ¿no? Comentócratas, sino como una labor que debería ser pública, debería ser de todos para realmente arraigar la capacidad de una convivencia de mayor calidad. Me encanta lo que estás planteando, pero el tiempo nos apreme, ya me está regañando el floor manager. Entonces vamos a un corte y volvemos con Augusto Chacón. No se vayan, es muy rápido. Estamos de vuelta con Augusto Chacón y te decía, Augusto, que con mis alumnos he estado revisando este debate. Es un debate raro entre don Daniel Cosío Villegas y Emilio Rabasa sobre el siglo XIX. Y se discutían cosas muy similares, gobernantes como Juárez, como Lerdo, ya sabemos, José María Iglesias, que intentó gobernar, y por supuesto Porfirio Díaz, etcétera, que se dolían de la crítica. Y por supuesto quienes integraban aquel muy reconocido Congreso de 1856. Pero había una distancia gigantesca entre quienes gobernaban el país entonces y el país real, el de la gente común y corriente, un divorcio. Yo percibo que ese divorcio se mantiene a pesar del discurso popular que hoy tenemos en el poder, que no se acepta la crítica tal como no se aceptaba la crítica del siglo XIX. Quien criticaba era conservador, y estoy escuchando los mismos ecos ahora en el siglo XXI. ¿Coincidirías con este análisis? Sí, por supuesto que coincido. En muchas cosas no hemos cambiado. Si acaso la tecnología es un espejismo que nos lleva a creer que las cosas son muy diferentes. Por supuesto hemos avanzado. Hay menos pobreza, hay más acceso a la salud, etcétera. Pero a final de cuentas, en los aspectos políticos y democráticos que harían que por lo pronto no hubiera una desigualdad tan insultante, no hemos avanzado poco, porque no es solo que los gobernantes, los poderosos acepten la crítica, es que la crítica produzca resultados. Insisto, pensemos en cierto tipo de crítica, no en cualquier crítica. Pero hay un gesto de este gobierno de la República, Mauricio, que a mí me gusta destacar en una de las marchas de las mujeres, un 8 de marzo de 2020, cuando el presidente de la República decide poner murallas alrededor de Palacio Nacional. Bueno. Es la señal más flagrante de huir de la crítica, pero la pregunta, el comentario no es ese, sino
preguntarnos quién estaba dentro y quién estaba afuera, hablando de esa distancia que dices con el país real. Sí, Al amurallarse, él se queda fuera del país. sí. Emilio El país está. Rabasa se planteaba eso, ¿no? Cuando hablamos del pueblo, ¿de qué estamos hablando? Decía. Y entonces hace una inflexión interesante, ¿no? Dice, el pueblo en todo caso es aquel que tiene suficiente conciencia sobre los problemas nacionales, sobre los asuntos que nos involucran a todos, y ese es el pueblo al que hay que convocar. El resto, los que tienen distancia o los que están plagados de mala fe, los que quieren hacer crítica no para mejorar, sino efectivamente para lastimar. Y ahí hay una dicotomía muy difícil de distinguir, querido Augusto, porque también es cierto que hay partidos políticos, y hay prensa, y hay mucha mala leche del otro lado, la verdad. Sí, es muy difícil. Tendríamos que hacer un tamizado, pero a final de cuentas señalas algo muy importante. Decíamos, bueno, crítica como reflexión, como invitación a la reflexión, pero Sí, también crítica como parte de de un movimiento didáctico, justo para que el pueblo, y no es denigrarlo, justo para que el pueblo tenga elementos para mejorar su criterio o afianzar el que ya tiene, porque no necesariamente lo que aparece en una crítica es verdad o es adoptable sin mayor trámite. así es. Si quien ejerce una crítica política, responsable, ética, no piensa en esa parte didáctica, pues en realidad no es crítica porque se está dirigiendo al círculo que de cualquier forma, si lo ponemos en los términos de Rabasa, ya tiene cierto grado de conciencia, ya tiene cierto grado de madurez política. El resto es estar allá. A esos que ya están conscientes, que tienen algún grado de conocimiento político, hay que ponerlos a reflexionar mirando las cosas desde otra ladera. Y a los demás, con el mismo texto o con la misma cadena de textos, hay que invitarlos a reflexionar, a mirarse a ellos mismos, a ellas mismas en el problema o en lo bueno que sí tiene el país. Muy difícil la tarea que nos propones, querido Augusto. Hace poco leía yo un texto espléndido de Irene Vallejo, esta gran autora. Tiene un libro precioso, El infinito en un junco se llama. Pero leía yo un artículo de ella diciendo una conversación, claro, este programa se llama Conversaciones, me llamó la atención de inmediato. Una conversación no solamente es un juego de personas que intercambian voces, es también un juego entre personas que están dispuestas a escucharse y a modificar lo que están diciendo, escuchando al otro o a la otra. Una conversación construye algo nuevo, no solamente afirma lo que cada quien dice. Nos falta mucha conversación en este país, Augusto. Sí, nos falta mucha conversación y la que estamos estimulando con esta división en la que están zanjando los políticos, la opinión pública no apunta bien. Las comidas familiares deberían ser una discusión sobre esos otros aspectos que tenemos que ver y no sobre si quieres a fulano o no quieres a perengano. Sí, sí. Y a eso hemos limitado el debate político. Es una tristeza y hemos caído en el truco, a final de cuentas. Sí. Nos han orillado allá porque a final de cuentas, si lo dices bien, todos nuestros artículos o quienes opinamos públicamente aportamos una dosis de subjetividad y es imposible que la perversidad que está presente, y Sí. hablamos poco de esa perversidad que está Sí. presente en el servicio público actualmente, Sí. no nos mueva y no Sí. nos mueva a aproximarnos a la iracundia, porque de pronto dan ganas de ser Sí. iracundos. Hay que Pero contenerse. A final de cuentas, eso viene en detrimento de la crítica política de la que estamos surgidos. se nos ha agotado el tiempo, querido Augusto, pero déjame recuperar para cerrar esto que estás diciendo. El mal no se combate con el mal. No caigamos en la trampa de confundir lo que se dice, la crítica, con quien la emite, ni de un lado ni del otro. Tenemos que apaciguarnos y empezar a entendernos, a comprender, a utilizar el criterio que está, la inteligencia que está detrás de cualquier formulación sobre asuntos que nos preocupan, que nos atañen, que nos lastiman como sociedad. Hay que emprender esta campaña, Augusto, te invito, vamos haciéndola. Encantado. Creo que es muy importante, sería, no sé si la tercera, la cuarta o la quinta vía para salir de esta dicotomía que nos están planteando ellos y nosotros, y además con una renovación sexenal.
No, tenemos que salir de ahí y tenemos que salir a dieta de conversar tal como lo describías. Pues importantísima esta conversación, se los dije con Augusto Chacón. Están ustedes invitadas, invitados a sumarse a esta campaña por la conversación, por el diálogo inteligente, por la crítica política que sí construye nuevos escenarios, nuevas posibilidades, pero no destruye personas. Augusto, de veras, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una delicia conversar contigo. Al contrario, Mauricio, una delicia platicar para mí contigo, pero además un privilegio y muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.